mi nombre es Oneida Ivette Romero Sánchez y desarrollaré la pregunta número 1 de la clase práctica número 4 sobre relajación y contracción del músculo esquelético. La unidad funcional de contracción del músculo esquelético es el sarcómero. Este se encuentra entre dos discos Z. Tenemos el músculo esquelético que está formado por haces. Estos están formados por fibras y estas fibras están formadas por miofibrillas. De estas tenemos dos tipos, las delgadas que son las actinas y las gruesas que son las miosinas. Dentro de los filamentos gruesos y delgados ocurre que los iones de calcio se unen a la troponina C. Estos son liberados por el retículo sarcoplásmico. Al unirse a la troponina, esta cambia de forma y provoca el desplazamiento de la tropomiosina. Este desplazamiento deja libre al sitio activo de la actina para que la cabeza de miosina se pueda unir. Esta debe de ser activada antes de que el mecanismo de contracción se empiece. Esto ocurre cuando el ATP se une a la cabeza de la miosina y produce la hidrólisis, dejando ADP y un fosfato inorgánico. Una vez activada, se une a la cabeza de la actina. Se libera el fosfato inorgánico que permite una unión fortalecida. El ADP se libera y la cabeza de miosina desplaza el filamento de actina hacia la línea media. El cambio de ATP. Viene otro ATP, se une a la cabeza de la miosina y la unión con la actina se debilita. Se separa la cabeza, luego la miosina vuelve a activarse y vuelve a repetirse el mecanismo antes mencionado. Mientras los sitios de unión de la actina estén expuestos, esto se va a producir el mecanismo de contracción. Este mecanismo termina cuando el calcio, bombeado de regreso al retículo sarcoplásmico, se tapan los sitios de unión y la tropomiosina vuelve a su lugar original. Este es el proceso de relajación. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Carolina Pérez Melgar. Yo les hablaré sobre la importancia del estímulo umbral para que se dé la contracción del músculo esquelético. Mencionan los tipos de estímulos que pueden actuar sobre las fibras musculares y sus características. Pues bueno, ¿qué es así el estímulo umbral? Es aquel que tiene la intensidad mínima necesaria para generar una potencia de acción. Por ejemplo, esto que vemos acá, hacerle ya sea con una velita y hacer esto. En sí, eso es lo del estímulo umbral. Pero aparte de eso, ¿qué podemos ver? ¿Qué es una fibra muscular? Es una que vemos acá. Las tres partes de ella son los mitocondrias que vemos acá, el sarcómero y la miofibrilla. Bueno, y en sí, que es, como les decía acá, lo de la contracción muscular. Bueno, es un proceso fisiológico que en sí son de que los músculos desarrollan una tensión y acortan o estiran o bien pertenecen de la misma, el que yo les decía así. Es decir, que se hace lo que es la contracción muscular. Bueno, en sí, seguimos. Los tipos de estímulos que tenemos que mencionar son el externo, interno, incondicional y el condicionado, el químico, el sensorial y el motivacional. Bueno, en sí, ¿qué es un estímulo? Pues vemos que cualquier cambio en sí que es capaz de producir o una respuesta por el organismo. Las características de las miofibrillas, como mencionaba acá en la pregunta, es su coloración roja. Eso es la característica de la miofibrilla. Además tiene la capacidad para almacenar hidratos de carbono en forma de glucógeno. Otra cosa que podemos mencionar en sí es lo del estímulo umbral. En sí, en el laboratorio se debía hacer lo que es, por ejemplo, íbamos a poner una vez determinado el estímulo umbral, se iba a hacer lo que es la disminución con un aparato para ver lo del voltaje y poder hacerlo de la contracción muscular, de manera que el estímulo único produzca la respuesta estimulada y también que no llegue a su umbral. ¿Por qué? Porque selecciona una frecuencia de 40-50 impulsos por segundo. Eso es lo que teníamos que hacer en el laboratorio, es decir, que íbamos a hacer lo que es del brazo para hacer la contracción con un aparato y ver el voltaje debido. Gracias. Es Laura Mariela Molina Álvarez. Me corresponde hablarles de la pregunta número 3
Explicación de los fenómenos de sumación espacial, temporal, tétano y fatiga que puede darse a nivel del músculo esquelético. La espacial es la sumación de potencias postsinápticos en respuesta a estímulos que ocurren en diferentes localizaciones de la membrana de la célula postsináptica al mismo tiempo. La temporal es la sumación de potenciales postsinápticos en respuestas que ocurren en la misma localización en la membrana de la célula postsináptica, pero en diferentes momentos. Tétano sucede cuando al músculo le llega un tren de potenciales de acción. Como consecuencia hay una contracción mantenida en el movimiento. Hay un código de frecuencia de potenciales de acción con sus pausas para que sea ordenado. La fatiga que puede darse a nivel del músculo esquelético es la incapacidad de los músculos para contraerse con fuerza después de una actividad prolongada, y existen dos tipos fundamentales de fatiga muscular. La fatiga de transmisión ocurre cuando ésta se agota el neurotransmisor tras estimulaciones mantenidas al músculo a través del nervio. Las concentraciones que ocurren cuando se agotan las reservas de energía en la fibra muscular. Mi nombre es Lorena Velasco de Varas. Desarrollaré la pregunta número 4, que es daño de las vías nerviosas motoras y efectos adversos que producen a nivel muscular, importancia del proceso de estimulación mecánica y eléctrica directa como medidas terapéuticas. ¿Qué son las enfermedades de la neurona motora? Son un grupo de trastornos neurológicos progresivos que destruyen las neuronas motoras. Las células controlan la actividad muscular voluntaria no esencial, como hablar, caminar, tragar y respirar. Normalmente los mensajes de las células nerviosas en el cerebro se transmiten a las células nerviosas en el tallo cerebral y la médula espinal. De ahí a los músculos particulares. Las neuronas motoras superiores dirigen a las neuronas motoras inferiores para producir movimientos como lo que son caminar y masticar. Las neuronas motoras inferiores controlan el movimiento de los brazos, las piernas, el tórax, la cara, el cuello y la lengua. Cuando hay interrupciones en estas señales, los músculos no funcionan adecuadamente. El resultado puede ser de debilitamiento gradual, la evasión y la STIT. Seguidamente continuaré con lo que son los efectos adversos que producen a nivel muscular. Cambios en la actividad ataxia, que es la falta de coordinación del movimiento, convulsiones, parálisis, anestesia, anormalidades de los reflejos, debilidad muscular y temblores. Importancia de los procesos de estimulación mecánica y eléctrica como medidas terapéuticas. Es importante para el remodelado y regeneración ósea, estimula los osteocitos provocando una alteración en la producción, secreción de la regulación de las actividades de los osteoblastos y los osteoclastos. Seguidamente hablaré de la importancia de la proceso de estimulación eléctrica. Estimula nuestros nervios y músculos, nos producen efectos analgésicos, por lo que ayuda a combatir el dolor en la zona, también como efecto antiinflamatorio.